Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Y qué les pareció las clases grabadas? Me pareció algo novedoso de hacerlo al curso virtual con las clases pregrabadas, porque muchas veces la conectividad en Santiago nos puede fallar o a veces uno puede tener otro inconveniente, no estar en el momento o en vivo y perderse la clase. Entonces, me parecía importante que yo pierda unos minutos, las grabe y ya quedan grabadas, guardadas en la plataforma donde uno lo va a ver y cuando puede. Y la idea de usar las clases, estas, si bien yo les dije no son obligatorias, pero creo que sí van a enriquecer, son para que ustedes se saquen las dudas que tengan, o porque a veces para mí, o no profundicé en algo que me parecía que era simple y para ustedes puede haber sido complejo. Entonces, la idea es que me maten a preguntas. Yo voy a tratar de hacer un repaso de los signos vitales para aquellos que no nos han visto. Voy a tratar de ir más despacio y van levantando la mano y habilitando micrófono, y van haciendo las preguntas. Sole, vos de ahí podés coordinar las preguntas, las lees si querés. Perfecto, doctor. Yo voy a estar atento al chat por si alguno de los cursantes no se anima a hacerlo de manera oral. Puede escribir o levantar la mano en el chat y yo las leo después al finalizar el curso. Empezamos a leer las preguntas que pueden ir haciendo en el chat de aquí del Zoom. Bueno, me parece que antes de profundizar los temas, si bien el curso es de socorrismos tácticos, de que ustedes adquieran ciertas destrezas para poder socorrer a alguien que esté herido o con una lesión o lo que tenga, me parece básico que tengan los conocimientos de anatomía y de los signos vitales. ¿Por qué? Porque si yo no sé signos vitales, no voy a saber cómo está la víctima. Entonces, signos vitales son todas aquellas señales o reacciones que puede dar una persona con vida. Es decir, y nos van a indicar, nos van a revelar cómo está funcionando ese organismo. Cuando uno les enseña en primeros auxilios, solamente ven pulso, frecuencia respiratoria, la temperatura y la tensión arterial, de las cuales sabemos que el pulso me va a dar una señal o me va a decir cómo está latiendo ese corazón. ¿A cada cuánto? Normalmente sabemos que el corazón late entre 60 a 100 latidos por minuto y no necesito ningún instrumento más que mis dedos para poder saber el pulso de una persona. La frecuencia respiratoria, ¿sí?, es las veces que respira una persona por minuto. Normalmente no pasamos un minuto viendo a la víctima cuántas veces respira. Uno lo mira, lo siente unos 10 segundos y debería haber 2 respiraciones en 10 segundos. Es decir, eso es lo mínimo, 12. Si hay 3, no pasa nada. Ahora, si ya está empezando a respirar 4 veces, ya si multiplico 4 veces en 10 segundos, ya me va a dar más de 20. Entonces, esos detallecitos, esas trampitas que yo le había pedido en el video, que si pueden ir practicando con familiares, ver cómo tomar pulso, hay millones de tutoriales en YouTube, pero esto es práctica, 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 práctica. La temperatura es algo que uno a veces no le da bolilla y es muy importante controlar la temperatura de los pacientes. Yo les di un preadelanto cuando vimos en anatomía el aparato circulatorio. Les puse un detallecito de lo que es el control de hemorragia en la parte civil, no policial, y le hablé de la importancia de controlar la hipotermia. Ustedes vieron que cuando uno pierde sangre, el cuerpo guarda la poca sangre que le está quedando para el cerebro, el corazón y el pulmón y hace una vasoconstricción. ¿Qué quiere decir eso? Cierra sus arterias para las extremidades. Entonces le está dando poca sangre ahí
y eso hace que en ese miembro que está recibiendo poca sangre empiece a perder también temperatura. Y la tensión arterial es la presión, ¿sí? O la fuerza que ejerce la sangre en las paredes de las arterias. Es decir, que la presión sistólica es la presión, la máxima, la que dicen la gente, la alta, y la presión diastólica es la baja. Es decir, cuando ustedes si alguna vez han tomado la presión arterial, le habrán dicho tiene 12,8. Es 120 milímetros de mercurio, 80 milímetros de mercurio. ¿Qué es la sístole? La sístole es cuando el corazón ¡pac! Se contrae y manda la sangre. Como es la bomba, el corazón es un motor, cuando se contrae, eso es la sístole. Y ahí va a ir la sangre a máxima presión. Y esa es la presión máxima. Lo normal que sea hasta 120. Y la diástole es cuando el corazón se abre para volverse a llenar de sangre para el próximo latido. Es decir, que vamos a tener la presión sistólica o la alta, es cuando el corazón está contraído. Y la diástole se da entre pulso y pulso. Si no lo entienden, lo repito. Obviamente, todas estas cosas, ahora si el que me visto el video, no tenemos en la vía pública para estar tomando presión y mucho menos en una emergencia. Esto me pareció muy útil nombrarle, que lo conozcan, a aquellos que no lo conocen, el oxímetro. El oxímetro hoy es un instrumento que ha bajado mucho de precio, se hizo muy popular con la pandemia y es un aparatito que te lo pone y te lee el flujo en el pulpejo de los dedos, ¿sí? Y eso te va a dar la cantidad de oxigenación que tiene nuestra sangre, es decir, que indirectamente te está evaluando cómo estamos respirando, si estamos oxigenando, y nos va a dar los pulsos. Normalmente sabemos que la saturación de oxígeno en nuestra sangre se regula con la respiración. Si uno está respirando mal, empieza a bajar y eso se conoce como hipoxia. Es decir, que si ya tenemos por debajo de 95, ya está en una hipoxia leve. Y así sucesivamente. No hay forma de saber si está en hipoxia si no tenemos un oxímetro, pero sí podemos sospecharlo si la víctima empieza a querer respirar más rápido para compensarlo. Entonces, si yo estoy en un enfrentamiento, una situación, accidente de tránsito o algo donde encuentro una víctima, yo tengo que ver rápidamente esas señales que puedo hacer. De esas, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre le digo, esa evaluación tiene que ser rápida, precisa, dinámica y si se puede y la situación nos permite, volver a repetirlo. ¿Por qué? Porque hemodinámicamente el paciente puede ir empeorando. Entonces, aparte del pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura, no lo vamos a poner un termómetro, pero sí puedo apoyar la mano, eso va a calmar a la víctima. ¿Qué otras señales podemos encontrar? Muchísimas. Y dentro de esas señales, si bien no son signos vitales, está el nivel de conciencia, es evaluar cómo está el paciente neurológicamente, si está consciente o inconsciente. También podemos ver el color de la piel, si tiene mucho dolor, el relleno capilar, el reflejo pupilar, si tuvo problemas, algún neurológico, un golpe en la cabeza te puede hacer perder la continencia en los esfínteres, se puede orinar, inclusive hasta defecar. Y después lo que veíamos de la presión arterial y saturación, eso sí, tenemos algún botiquín de apoyo que tenga instrumentos. Pero entonces, cuando ustedes van a ir a socorrer, nosotros le decimos valoración primaria, es la primera evaluación que va a ser el primer respondiente, es decir, aquel que llega a la víctima. Y no voy a, desde que me estoy aproximando y lo veo, voy haciendo la evaluación. Señor, señor, y si yo veo que él me contesta o que estaba lúcido mirando a los costados y me busca porque lo llamé, quiere decir que ese paciente está lúcido, es decir, que está consciente, responde a mi estímulo verbal. Si yo le pregunto cómo se siente, cómo se llama y él me contesta, me quiere decir que las vías aéreas están permeables, que él está respirando. Quédese tranquilo, ya voy a llamar a alguien, le pongo la mano en la frente, veo indirectamente la temperatura y eso también va a calmar. Es importante cuando nosotros vamos a socorrer que nosotros estemos tranquilos porque si estamos nerviosos podemos transmitir ese nerviosismo a la víctima y empeorarla, ¿sí? También vamos a evaluar
¿Qué le duele? ¿Qué te pasó? ¿Dónde te duele? ¿Dónde te duele más? Indirectamente vamos a ver el color de la piel, los labios, todo lo que podamos buscar para poder ver. Vamos a hacer hincapié en el estado de conciencia que nosotros vamos a Doctor, ver. ¿Sí? disculpe que la interrumpa. Ahí hay una pregunta en relación al tema que usted recién ha hablado sobre la presión arterial. Bueno, no sé, le voy a leer la pregunta Dale. para que no pasemos del tema. Dice, en relación a la toma de tensión arterial, si es factible y preciso tomarlo con un smartwatch. Eh, no, inclusive te dicen, no es lo mismo. Este, yo puse dos modelos, los Smash no te dan la presión, es algo que está hecho, yo tengo el Smash que me tira la saturación de oxígeno, me tira, es aproximado a base, hacen como un cálculo, si te saca bien el pulso, la pulsación, ¿sí? Y tienen, algunos, los buenos, tienen un sensor que te regulan cómo estás respirando. No sé, el que me preguntó si va a ver, seguramente tiene la función sueño. ¿Cómo será que es tan sensible que los mejores para ver la presión, la tensión arterial, son los de mercurio, que actualmente por lo que son tóxicos y se rompen, lo están dejando de hacer? Ya antes, si buscan tensiómetros de mercurio, se paraban así, una cajita metálica, y esos son los más precisos. Pero los digitales, inclusive que van en la muñeca, tienen alguna variación. Pero si a mí me preguntan, yo uso lo de la muñeca. ¿Por qué? Porque que me diga que tenga 120, 80 o 130 y 90, más o menos me está dando un parámetro rápido. Lo que no me quiero comer es una hipotensión severa y que el paciente esté en 70, 40. ¿Me explico? Es decir, en la urgencia no vamos a usar tensiómetro, no vamos a usar tensiómetro. Esto lo vamos a ir metiendo cada vez más en la parte táctica, en la parte de urgencia, en la parte prehospitalaria. Y es muy raro que un policía vaya llevando en su mochila un tensiómetro. Pero acá yo lo que les quiero ir haciendo introducir es que tienen que saber que un ser vivo, el corazón late y eso tiene una presión, y que si esa presión me va cayendo, me va a llevar un shock, y el shock sí me va a matar. Entonces, ya el que vio el video va a ver que vamos a ir llegando, pero los Smatch, si lo obtienen, lo quieren usar, es una señal más. Yo soy muy de usar las aplicaciones, inclusive si el que vio el webinar de RCP, hay una app que te marca un tip que te va diciendo cómo ir haciendo las compresiones, pero inclusive yo, si tiene Smash, a mí me interesa más que él vea y que detecte el pulso más que la presión. Porque el pulso, ya vamos a ver cuando lleguemos pulso, él me va a poder saber si está en hipotensión, si sabe si tiene carotidia. Pero después volvemos a la pregunta cuando vea pulso si no le contesté. Volvamos al nivel de conciencia. Un paciente que tiene un traumatismo o no, de golpe se descompensa y usted encuentran a alguien en la vía pública que está acostado, entonces podemos ver que esté consciente o inconsciente. Si está consciente, es decir, él me va a mirar ante los estímulos verbales, ¿sí? Señor, y me va a mirar. Si yo le digo, señor, 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 y no me responde, voy a usar algún estímulo que se le dicen doloroso, pero es una pequeña sacudida en el pecho o en la frente. Señor, señor, y veo si responde, ¿sí? Esos son los estímulos dolorosos. Si no me responde a las pequeñas sacudidas, le puedo hacer un pequeño pellizcamiento acá en los trapecios y vamos a tener distintos grados de conciencia, perdón, de inconsciencia, según cómo se encuentre. Si somnoliento, ¿sí? Se le dice a aquella persona que estaba dormida, pero que me responde al estímulo verbal. Yo le digo, señor, y me abre los ojos. Entonces, vamos a decir, cuando pidamos ayuda, tenemos un paciente que está omnibulado, también le dice, o somnoliento, ¿sí? Que tiene tendencia al sueño,
y que me responda el estímulo verbal. ¿Por qué es importante eso? Porque esto puede cambiar. Puede ser cuando ustedes lleguen que responda al estímulo verbal y al rato, señor, y ya no le abran los ojos, entonces tengo que hacer un estímulo, perdón, no responde al estímulo verbal y le hago un estímulo doloroso. Y si me responde, yo voy a decir, che, hace un rato me responde cuando le hablaba y ahora no. Ya está en un cuadro más de inconsciencia que se llama estupor. Y si ya después no te responde ni con el estímulo verbal y doloroso, estábamos diciendo que está ese paciente en un estado tipo coma. Entonces es importante, cuando hagamos esa valoración y repetitiva, es ver que no tengamos cambios en los parámetros que cómo vamos encontrando a la víctima. Este dibujo me pareció muy importante ponerlo, ¿sí? Cuando una persona está inconsciente boca arriba, la lengua se le va hacia atrás y eso me tapa, me empuja la úvula, que es la campanilla que tenemos ahí atrás, me tapa el paso de aire a la vía aérea. Entonces, si yo no tengo pasaje de aire por la vía aérea, ese paciente que está inconsciente me va a empezar a tener después un problema en la respiración. Por eso, si yo tengo un paciente que está inconsciente y ya sea estuporoso o somnoliento, pero me responde, lo ideal es ponerlo, y más si está en grado coma, es ponerlo en posición de cúbito lateral. Yo le vuelvo a pasar, si quieren, el video, pero lo que se hace, se flexiona la rodilla y se cruza el brazo contralateral y se lo gira para uno mismo para ponerlo de costado y le llevamos la cabeza hacia atrás para abrir la vía aérea. Comparto de vuelta el video. La posición lateral de seguridad se aplica sobre víctimas inconscientes, no traumáticas y que respiran con normalidad. El objetivo de la maniobra es evitar la aspiración de vómitos en las vías respiratorias y la obstrucción de la misma por la lengua. Arrodíllate junto a la víctima. Si tiene gafas, quítaselas y vacía los bolsillos de los objetos más voluminosos. Asegúrate que la víctima tenga las piernas rectas. Pon el brazo más cercano a ti, en ángulo recto con el cuerpo, doblado por el codo y con la palma hacia arriba. Cruza el brazo más alejado de ti sobre el pecho de la víctima, con el dorso de la mano contra la mejilla más cercana. Agarra la rodilla de la pierna más alejada y levántala para que la planta del pie se apoye por completo en el suelo. Gira a la vez de la rodilla la pierna más alejada y del codo del brazo doblado y gira a la víctima sobre un costado, hacia ti. Coloca la pierna doblada de forma que la cadera y la rodilla formen ángulos rectos. Inclina la cabeza de la víctima hacia atrás y eleva el mentón Eso para es muy mantener abiertas las importante, vías aéreas. llevar la cabeza y abrir la vía aérea. ¿Por qué? Porque la vía aérea es por donde vamos a pasar aire a nuestros pulmones y la sangre se va a oxigenar, ¿sí? Nosotros, si vieron en el videito de anatomía, y si no, ya lo vamos a hacer cuando veamos aparatos respiratorios, nosotros, nuestro aparato respiratorio, tenemos lo que es la parte alta, que es la nariz, ¿sí? La tráquea, y luego va hacia los bronquios y los pulmones. En la inspiración metemos el aire y en la expiración sacamos el aire. Es decir, que en la inspiración metemos oxígeno a nuestros vasos y en la expiración vamos a eliminar el dióxido de carbono. En una persona normalmente, como dijimos, respira entre 12 a 20 respiraciones por minuto y nosotros cuando queremos evaluar a una víctima, lo que hay que hacer es abrir la vía aérea, ¿sí? Llevarle la cabeza hacia atrás y arrimar nuestra mejilla hacia la boca de la víctima y nuestra mirada dirigida hacia el pecho del paciente como está en este dibujito. Y eso vamos a ver si se levanta y se baja el pecho, el tórax y el abdomen. Como dijimos, normalmente respiran entre 12 a 20 respiraciones por minuto, pero nosotros esto lo evaluamos 10 segundos y vemos si en 10 segundos hay 1 o 2 respiraciones y son tranquilas, vamos a quedarnos tranquilos.
Esta técnica que le dicen voz o mes es usar los sentidos, porque no siempre es de día. Es decir, yo al arrimarme en la mejilla puedo sentir la salida del aire y puedo escuchar también la respiración. Si puedo ver que se eleva el pecho a través de la ropa, mejor todavía. Ahora, ¿qué variaciones, qué alteraciones podemos tener de la frecuencia respiratoria? Cuando uno respira mucho, que a veces cuando uno está agitado, que le decimos, se llama taquipnea, que es arriba de las 20 respiraciones por minuto. Apnea es cuando no respira, y cuando respira muy lento, bradipnea, es decir, una cada menos de 12 por minuto, es decir, puede haber una respiración cada 10 segundos, o 1,5, es decir, te lleva 2 respiraciones 15, 20 segundos, estamos ante una víctima que puede estar con algún problema. Ya vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes, pero acá yo siempre vamos llevando a lo que es el paro cardíaco, es decir, una persona que está inconsciente, es decir, que no responde al estímulo verbal y doloroso, que está en apnea, que no respira nada, y encima le voy a tocar el pulso y no lo encuentro, y voy a decir que esta persona está en un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hay que hacer? Pueden ver el webinar, pero es abrir la vía aérea llevando la cabeza hacia atrás y prepararnos para hacer las maniobras de RCP. ¿Qué es la taquipnea? La taquipnea, como le dijo, es la víctima que tiene algún problema en su respiración y empieza a respirar muy rápido. A veces son superficiales y tiene que usar los músculos accesorios, es decir, respira y se le contraen los músculos del pecho, del cuello o el aleteo nasal que son los agujeritos de la nariz que se llaman narinas. Eso puede tener una complicación que es muy común que se llama neumotórax o una hemorragia dentro del pecho, o inclusive el shock también te lleva en taquipnea. Y la bradipnea, que es que respiren muy lento, es aquellas personas que se intoxican con drogas o algunos psicofármacos, estos medicamentos que se utilizan para dormir, que se pasan en pastilla y tienden al sueño y a la bradipnea, es decir, a respirar muy lento. Hay que estar también atento a eso. El otro signo vital muy importante es el pulso. El pulso es una onda palpable, es decir, acá está muy bien dibujado el gráfico. Cuando el corazón se contrae, sístole, manda una onda por todas las arterias. Entonces, esa onda palpable, ¿sí?, es lo que se conoce como pulso. Los dos lugares más fáciles y que deben sí o sí aprender es el pulso radial y el pulso carotídeo, ¿sí?, que es en el cuello y en la muñeca. Errores muy comunes en las técnicas que a veces usan 3 dedos o 2 dedos, pero con mucha presión. Entonces, es ir apoyando de lo más suave a lo más profundo, ir haciendo ligera presión hasta que sienten. Pero no hay que apretar fuerte porque podemos a veces como colapsar la arteria radial y no sentir el pulso. ¿Qué se hace? Se controla también por 10 segundos y se multiplica. Vamos a repasar este videíto. Nosotros sabemos que esta es la nuez de Adán. La vamos a ir a buscar después abajo el esternón. Entonces acá estamos palpando la nuez de Adán, que es esta. Bajamos al huequito el esternón, y de ahí subimos por el músculo del cuello que se llama esternocleidomastoideo, no lo tienen que saber, pero está justo por delante del músculo, ahí donde estamos palpando. Vuelvo a buscar la nuez de Adán, camino y ven cómo el dedo queda entre el músculo y ahí buscamos. Practiquen, no hay que cortar, y recomiendo siempre que sea en este sentido, no así, no transversal, ¿sí? Sino así tiene más posibilidades de cruzar la arteria en su recorrido. El pulso radial está en la muñeca, como uno dice, y es un error muy común que lo buscan del lado de los dedos chiquitos, del lado cubital. Está del lado del pulgar, ¿sí? Busco el pulgar, busco el pliegue de la muñeca y me voy hacia atrás. Y ahí apoyo y busco el pulso radial. Fíjense en el dibujo a lápiz que usamos 3 dedos y están a lo largo de la arteria. ¿Sí? Fíjense que están así para poder buscar más la arteria. Si yo lo pongo
así, transversal, es decir, uno de mis dedos solamente va a encontrar la arteria. Entonces, ¿para qué me sirve el pulso? Para mí el pulso es el signo vital más importante en lo que es socorrismo táctico. ¿Por qué? Porque me va a decir cómo está el corazón, si late bien, con un ritmo adecuado o no. Me va a decir si si las arterias de ese miembro están lesionadas o no. E indirectamente me va a decir la presión arterial, que me preguntaron hace un rato, sin instrumento. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Normalmente dijimos que el corazón late entre 60 y 100 latidos por minuto. Tac, 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 tac. Acá vemos que tiene 3 ritmos seguidos, 4. Hay una pausa larga y viene otro pulso rápido. Tac, 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 tac. Y mete una pausa. Si el corazón no me está latiendo siempre al mismo rítmicamente, puedo tener una arritmia. Es decir, que con un simple maniobra de apoyar mis dedos en la muñeca o en el cuello, puedo saber si esta persona, cómo está latiendo y si tiene o no una arritmia. Fíjense la importancia del pulso. Esto también es importante. Si yo tengo una herida, ya sea en el miembro superior o en el miembro inferior, es decir, si a mí me pegan un tiro o me clavan un cuchillo en el brazo y quiero saber si esa arteria está lesionada, voy a ir a buscar el pulso radial. Si yo tengo una herida en el miembro inferior, vamos a suponer que me pegan un tiro cerca de la rodilla y me pueden lesionar o no la arteria, si yo veo que se lesiona la arteria, voy a dejar de tener sangrado, voy a dejar de tener pulso distal. Es decir, la arteria no va a mandar más sangre. Por lo tanto, no voy a tener pulsos distales. Eso lo había recomendado en el video, que lo pueden buscar tutoriales o cuando hagamos la parte práctica, buscar el pulso tibial posterior, que es justo en la parte interna del tobillo. Tenemos este hueso que sobresale, que se llama maleolo tibial. Justo por detrás pasa la arteria tibial. Si yo no tengo pulso ahí, quiere decir que la arteria, si tengo una herida arriba, más arriba, está lesionada, ¿sí? Aparte del sangrado y todas esas cosas. Pero si nosotros colocamos algún tipo de torniquete y yo quiero saber si lo puse bien, estos son los pulsos que tienen que ir a buscar. Y también me va a decir la hemorragia si me baja o no la presión. Eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque si yo tengo una hemorragia y me baja la presión, voy a estar en hipotensión y si no lo controlo rápido, me voy a ir un shock. Entonces, esto para mí lo tienen que anotar y tenerlo de machete, que es así. Si yo sé que el pulso me da lo que se conoce como la presión arterial, ¿sí? Sistólica, que es la que se da cuando el corazón late. Si yo tengo la radial presente, es decir, tengo pulso radial, seguro que tiene una presión por arriba de 100 milímetros de mercurio. No está en shock, no está en hipotensión. Pero si pierdo el pulso radial, me iré a buscar el pulso braquial acá en el pliegue del codo. ¿Sí? Es más difícil, y si no están entrenados, de verlo. Pero si yo sé hacerlo y tiene pulso braquial, tiene una presión de 80 milímetros de mercurio. Si yo pierdo eso, y no, obviamente no tengo radial, me voy al carotidio. Quiere decir que tengo una presión por arriba de 60 milímetros de mercurio, 70, 65, 60. Pero si ya pierdo el pulso carotidio, ya estaría por una presión por debajo de 50 en un shock severo. Más o menos para que ustedes sepan, una persona que ya está en 80 ya está en shock. Es decir que si ustedes tienen pulso radial en la muñeca presente, quédense tranquilos que llegaron a atender rápido a la víctima, han controlado la hemorragia, han controlado rápido todo, pero hay que volverlo a controlar cada rato. Si a mí en un rato yo lo vuelvo a controlar o me vuelve a sangrar la herida y veo que no ha perdido el pulso radial, quiere decir que esta víctima tiene otro sangrado interno o algo que me está haciendo perder la presión. Y entonces me voy al carotidio, si es el que yo sé.
Entonces yo sé que sí, tiene carotidio, tiene arriba de 60, pero este tipo ya está en shock y hay que rápido derivarlo. Doctor, el braquial, ¿dónde se toma? No lo tengo claro ese, ¿cómo sería el braquial? No sé si me ven mi pantalla. Este es el bíceps, ¿sí? Justo en el pliegue del codo, en el borde interno del bíceps, ¿sí? La arteria humeral viene bajando por la parte interna del bíceps y se profundiza en el codo, ¿sí? Si quieren, yo después les voy a hacer un tutorialcito y se lo voy a mandar un videito por el WhatsApp. Pero les recomiendo que practiquen el radial y el carotidio. No se olviden que cuando tenemos una víctima, generalmente puede estar con ropa y es muy difícil hacerlo. En cambio, el puño es más rápido de detectarlo, es decir, el pulso radial lo voy a detectar rápido. Y el cuello también va a ser rápido de acceder. Mientras estemos pudiendo controlar esos dos, estamos, pero muy bueno si lo pueden hacer braquial. ¿Por qué? Porque me da una ventana más y una tranquilidad que tiene una presión por arriba de los 80. Acá le puse dos conceptos, que es lipotimia y síncope, son los mismos cuadros que le parecen para algunos, pero son la baja de presión, generalmente la lipotimia, que es mucho que han sufrido muchos policías o cadetes que cuando estaban mal dormidos, mal comidos, con estrés, sienten esos síntomas prodrómicos como que se me empieza a transpirar la piel sudorosa, tengo la visión borrosa, saben que se van a caer. Y el síncope es más sin causa, uno se cae, ¿sí? Realmente el síncope me preocupa más por algún problema reflejo vagal o algún problema cardíaco, hay que profundizar más el estudio. Pero hay que saber que antes decíamos la lipotimia se desvanece, lo acostamos, le levantamos el pie, pero tenemos que tomar la presión arterial. Si no la tenemos, por eso es importante saber el pulso carotidio, que si tiene arriba de 60, tiene pulso radial, ya está arriba de los 100. Le elevamos las piernas, algunos artículos nuevos dicen que no hace falta elevarla ahora, pero es importante que sepan detectar si un paciente que está en síncope, si después queda inconsciente o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un paciente hace un síncope, se descompensa y deja de tener pulso, deja de respirar y está inconsciente, ya no es un simple síncope, es un paro cardiorrespiratorio. Hay que abrir la vía aérea, explorar que no tengo cuerpo extraño y empezar rápidamente con maniobras de RCP. Otro detalle que me pareció importante, que ponérselo no hay que estudiar y eso, es que aprendan a ver los colores. Muchas veces cuando van a tener una lipotimia o alguien está entrando en shock o deshidratación, un golpe de calor, esa transpiración en la piel que está húmeda y se empiezan a poner pálidos, ¿sí? El color rosado de los labios se le va. La conjuntiva es más difícil que la hagan en la vía pública rápidamente, pero uno habrá visto que a veces alguien está en una cola del banco, se empieza como a transpirar la piel, como que se quiere descompensar. Lo ven, véanle los labios, van a ver que rápidamente se van a dar cuenta que está como un color apagado y seguramente se va a descompensar. El relleno capilar se los marco, no es tan importante en el área prehospitalaria, pero sí nos sirve para cuando, vamos a suponer que no me llegue la ambulancia y tuve una herida en un miembro y yo quiero ir controlando si el sangrado o el relleno capilar, el vendaje que le hice está bien o no. El relleno capilar mide los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares que hay en la extremidad. Hay que apretar así como está en el video 10 segundos. Uno lo tiene 10 segundos y se pone pálido el dedo y soltamos 1, 2 y ese 3 demora en rellenarse. Ese pie está mal, está enfermo. Si ustedes se apretan la punta del dedo, 10 segundos y lo sueltan, se tiene que llenar en 2 o 3 segundos. Si demora más de 3 segundos es porque podemos estar con algún problema, ya sea de hipovolemia, por sangrado, deshidratación o alguna enfermedad vascular como la diabetes que te altera. Ni hablar si había tenido una herida de arma de fuego que puede estar entrando en shock.
El reflejo pupilar es otro signo vital muy importante, más si han tenido un traumatismo en la cabeza, en el cráneo. Hoy todo el mundo tiene una linternita en el celular. Cuando uno le alumbra a la pupila del ojo, se cierra. Eso se llama miosis. Y cuando se abre, se llama midriasis. Normalmente la pupila mide 2 milímetros y cuando le alumbro se achica más de lo normal. Pero se tiene que cerrar el ojo contralateral también, ¿sí? Sí, es decir, si yo le alumbro un ojo, se cierra el del contralateral. Fíjense la chica que siempre viene en la linterna al ojo derecho, pero el izquierdo también se le cierra. O si no lo llegan a distinguir, ahí pueden ver en el dibujito también. No importa el ojo que reciba la luz o el estímulo lumínico, se tiene que cerrar el contralateral. Variaciones en el reflejo pupilar hay muchas, ¿sí? Miosis, cuando están bien chiquititos y permanentes, ¿sí? Alguna intoxicación con drogas, ¿sí? La falta de oxígeno o intoxicación por alcohol, no el alcohol de la cerveza, sino estos alcoholes para quemar o industriales, te puede dar una midriasis, que estén muy abiertas, ¿sí? Y lo más grave también es la anisocoria, que va a mantener una pupila más chica que la otra, ¿sí? Una pupila miótica. Eso si ha tenido un daño, un trauma en el cráneo, puede hablarme de que tiene un daño, un sangrado dentro del cerebro, ¿sí? Y eso es una urgencia a ese paciente, que derivarlo rápido. Entonces, habíamos empezado con 4 signos vitales, los básicos, pero yo le puse señales: nivel de conciencia, respiración, pulso, la presión, sea instrumentada o con guiándonos qué pulso están presentes, el color de la piel, relleno capilar, el reflejo pupilar, que es el de los ojos, el oxímetro, que es la saturación, la temperatura y el dolor, ¿sí? La continencia de esfínter, lo único que hay que hacer es mirar, ver si el paciente, si tuvo un golpe fuerte en la cabeza o en la columna, perdió o no el control de sus esfínteres. ¿Alguna pregunta hasta acá? Se ve que saben mucho. Y bueno, Doctor, cómo sería el tema de cuando una persona entra al banco, que le está teniendo pánico, que empieza a sudar, pero es problema de pánico, el propio problema que tiene? ¿Cómo diferenciamos eso? no, primero vieron que cuando yo dije la valoración primaria, yo cuando me arrimo trato de ir tranquilo y de calmar a la víctima y preguntarle qué le pasa. Vamos a suponer que yo esté nervioso en el banco uno. ¿Qué le pasa? No, no, si te habla y te contesta, si le hace 2 preguntas para ver si está lúcido, es decir, porque a veces puede estar con algún otro problema psiquiátrico, que esté orientado, ya me quedo tranquilo. Si él te habla, ya sé que está respirando, que está todo. Si vos lo ves que además que está sudoroso, que está pálido, pero no tiene ninguna herida, que pues, no sabes todavía vos si alguien le apuñaló de atrás, lo que sea, no tiene ningún signo de hemorragia externa o interna, y le dice, está bien, desayunó, ¿qué le pasa? Y si él, porque puede ser, no hay muchas causas que te den transpiración, o es la deshidratación, o es el shock, ¿sí? Puede ser que vengan a hacer ejercicios, el calor o golpe de calor, y después, si no, cuando uno se pone por estrés, que se transpira por el estrés. Entonces, si no ha tenido ningún otro antecedente, yo la calmaría a la víctima, la sentaría y nada más. Pero el sudoroso, hay gente que transpira y tiene, eso es otra enfermedad. Sí, hay gente de hipertiroidismo, todas esas personas a veces tienden a transpirar más. Y acá hay que tratar, cuando vemos los signos, de englobar a cuando vamos a ir a lo que es cuando alguien tenga una herida, y para llegar a detectar este cuadro, que este cuadro es lo que mata. Esta enfermedad que voy a tocar ahora, el shock, es la que ustedes tienen que saberlo de memoria. ¿Por qué? Vamos a ver, para aquellos que no han visto la clase. El shock es una emergencia grave que se produce ¿por qué? Por la pérdida de sangre del torrente circulatorio. Ustedes, si han visto el video de anatomía, el aparato circulatorio es como una bomba, ¿sí? Y su manguera que está conectada, como si fuese una fuente,
que está prendida la fuente y el motorcito hace circular el agua. Mientras tenga agua, la fuente va a funcionar. Lo mismo pasa mientras el corazón tenga sus 5 litros de sangre, bombea y le alcanza para oxigenar a todo. Entonces, si yo tengo una herida, ya sea traumática, penetrante o no, puede ser una gran contusión en la moto que me golpea el pecho, el abdomen. Del lado izquierdo tenemos el vaso, por ejemplo, que es un reservorio de sangre. Y puedo tener lo que se conoce como hemorragia interna dentro del abdomen, o la herida en la cabeza, o una herida en la arteria por un arma de fuego. Cualquier herida hemorrágica, interna o externa, ¿qué está haciendo? Me está haciendo perder la sangre del aparato circulatorio. Es decir, ese corazón, esa bomba, va a empezar a funcionar con menos sangre. Entonces, si a ese corazón, que yo dije que normalmente, como el motor de un auto, de una moto, que necesita determinada cantidad de aceite para que el motor funcione bien, lo mismo pasa acá. Si yo tengo menos de 5 litros de sangre, no logro llenar bien el corazón. Y por lo tanto, la sangre que voy a tirar es menor. Menor hacia los pulmones, menor oxigenación. Ahí en el pulmón se oxigenaba la sangre y menos sangre oxigenada a los tejidos. Si llega menos sangre oxigenada a los tejidos, es decir, ya sea al hígado, al cerebro, al músculo, a todos los tejidos, cualquier parte de nuestro cuerpo, le llega sangre, pero en menor cantidad, se conoce como hipoxia tisular. Le está faltando oxígeno a esos tejidos. Si esos tejidos que están formadas cada tejido está formado por millones de células, encima le está llegando poca sangre, vamos a hacer una hipoxia tisular. Es decir, la célula, lo que es microscópica, no, está sin oxígeno. Una célula para vivir necesita oxígeno. Entonces, si no tiene oxígeno para formar su energía para poder vivir, que ella lo forma a través del ATP, empieza a sobrevivir de aerobio a anaerobio. Para que sepan qué es el anaerobio o aquellos que hacen gimnasia, es decir, es lo que estás quemando la energía de reserva. Es decir, pasas de un sistema anabólico a catabólico, a consumir tu reserva. Y ese problema de hipoxia celular que está trabajando en catabolismo, la está matando la célula. Fíjense que me pareció muy interesante este cuadrito del PLATLS, que habla de la cantidad de minutos que puede estar un tejido sin sangre. El corazón, cerebro y pulmón entre 4 o 6 minutos. En 4 o 6 minutos no llega la ambulancia donde yo estoy. Y después me va a llevar 5 minutos más llegar al hospital. Y si me atienden en 1 minuto, es decir que 10 minutos como rápido. Y sabemos que eso no pasa. Entonces, por eso nosotros decimos que a veces, y esto no lo digo yo, lo dice PLATLS, la muerte empieza cuando falla el rápido accionar en el ámbito prehospitalario. ¿Sí? Y hoy actualmente la hemorragia es una de las principales causas de muerte prehospitalaria y que son fáciles de prevenir si actuamos en forma temprana. ¿Sí? Por eso hay que cuidar cada gota de sangre en una herida cortante o herida penetrante. El riñón aguanta un poco más, 45 minutos, 90, junto con el hígado, y el músculo hasta 4 o 6 horas. Por eso, no es tonto nuestro organismo cuando yo tengo una herida, le saca sangre a las extremidades para compensar la pérdida de sangre que había en otro lado. Es decir, al shock lo vamos a dividir según en grados, según la cantidad de sangre que pierden. A veces podemos estar al lado del herido o a veces llegamos. Entonces, ustedes tienen que detectar rápidamente en qué estado está esta víctima. Si yo le dije que normalmente tenemos 5 litros de sangre y el corazón, pulmón, el cerebro necesitan priorizar la sangre, lo que van a saber es que esa extremidad que fue herida o el pecho empezó a perder sangre y encima el organismo le va a sacar por vasoconstricción. Fíjese, una arteria normal
es abierta así grande, pero cuando vas a vasoconstricción se contrae y cierra el calibre a la manguera. Entonces, si yo pierdo medio litro de sangre, a mí me gustó este dibujito de compararlo con Coca-Cola. Yo tengo 5 litros de Coca-Cola, comparándola como si fuese 5 litros de sangre. Si yo pierdo medio litro de sangre, con que yo haga reposo es muy bien tolerado, no va a haber, nadie se va a morir por esto. Inclusive ustedes han visto que a veces donan medio litro de sangre. El organismo lo va a recuperar a eso. ¿Cómo lo recupera? Estimula la formación de glóbulos rojos. Pero eso demora 24, 48 horas. Pero si esa víctima nadie le puso algo para controlar la hemorragia y sigue perdiendo la sangre y pierde entre 700 y 1000 mililitros, es decir, 1 litro de sangre, ese paciente ya está en un shock clase 1. ¿Cómo voy a saber yo si perdió 1 litro? No sé, pero sí lo puedo sospechar. Con la cantidad de ropa que está mojada, con la cantidad de sangre en el piso. Agarren una botellita de 500 mililitros y se mojan el pantalón o tiran en el piso y más o menos van a saber cuánto es eso. El problema es que eso es fácil cuando son hemorragia externa y si tuvo una herida en el pecho no lo van a saber. Entonces, ¿cómo lo voy a sospechar clínicamente? Con el pulso. Cuando uno pierde ya más de medio litro de sangre, ¿sí? Como a mí me gustan números redondos, es decir, si yo doné medio litro de sangre, listo, el pulso sigue normal. Si yo perdí más de medio litro, hasta 1 litro, voy a tener un latido entre 100 a 100 latidos por minutos. Acuérdense que el pulso era entre 60 y 100. Si el pulso está acelerado, es decir, 100 latidos minutos, ya me está diciendo que debo actuar rápido y debo controlar la hemorragia, ¿sí? Vamos a suponer que yo no llegue, que haya estado con alguien, un civil o alguien, y no le controla la hemorragia y perdió más sangre, que perdió entre 1 litro y 1,5 litros. Ese paciente ya va a tener el pulso más rápido, entre 110 a 120, pero ¿por qué le pongo débil? Porque la sangre en las arterias ya tiene menos presión, ya perdió 1,5 litros ese corazón. Entonces, cuando contrae, no me va a hacer esa onda, que yo decía, el pulso, que no hace onda palpable, no va a ser tan fuerte. Va a estar tic, 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 pero va a estar como que lo voy a sentir más débil en mis dedos. ¿Sí? Entonces, si el pulso está a 120 por minuto, ¿cómo está el corazón? La frecuencia cardíaca me dice que está elevada. ¿Qué hace el organismo para compensar esa pérdida de sangre? Empieza a respirar más rápido. Está con taquipnea, está respirando 3, 4 veces por minuto. Le voy a tocar el pulso radial y está presente. Listo. Tiene una presión arterial por arriba de 100. Estas personas que están en un shock clase 2 generalmente están ansiosas, a veces empiezan, inclusive algunos pueden ir a la omnibulencia, pero realmente están ansiosas, nerviosas. ¿Qué recomienda el TCC? Los militares en el ejército vieron que han tenido muchos accidentes entre militares por ese grado de confusión que genera y se han herido entre compañeros. Si es un policía que está herido, le retiran el arma. Tranquilo, compañero, le controlan la hemorragia y le sacan el arma reglamentaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él puede dormirse después, se levanta confuso y te encuentra arriba vos y te puede pegar un tiro. Entonces, recomendación, si es un policía, saquen el arma, ¿sí? La presión arterial está normal, pero no voy a tener un tensiómetro en la vía pública, así que me voy a guiar del pulso radial. Si yo tengo un shock clase 3 que perdió 2 litros de sangre, 2 litros de sangre, es casi la mitad, acuérdense que la mitad es 2,5, tiene alta probabilidad que se me muera ya llegamos tarde. ¿Cómo va a estar la víctima? Va a estar dormida, confusa, somnolienta. Señor, señor, puede ser que me abra el ojo o que no me respondan a la voz y que lo tengan que sacudir. Y es alguien que no se ha golpeado, obviamente, la cabeza. Estamos hablando de alguien que ha tenido una herida en la pierna. Debería tener la cabeza bien. Le toco el pulso radial y no lo voy a encontrar. O si lo encuentro, está muy débil.
pero voy a sentir pulsaciones entre 120 y 140. Es decir, que si yo ya voy y tengo pulso carotídeo rápido, 140 por minuto, y no tengo un pulso radial, esta víctima está entre una presión entre 60 y 80. Si yo poseo tocar el braquial, voy a decir que está más cerca de los 80. Si el braquial no está, voy a decir que está, y el carotídeo está presente, voy a decir que está en 60 milímetros de mercurio. Y la frecuencia respiratoria, la sabemos ver, es como cuando uno dice está agonizando, se va, mi compañero se va. Llegamos tarde. Tenemos que detener el sangrado antes, chicos. Y si perdió 2 litros, 2,5 litros, y al paciente está muy confuso, las pulsaciones son muy rápidas, arriba de 140, muy débiles, es decir, casi me cuesta sentir el pulso, pero rápido, y lo voy a sentir solamente en el cuello, es casi sinónimo de muerte. Es decir, si no se muere, va a quedar con alguna secuela. Si llegamos a tener un oxímetro, vamos a ver que está saturando muy mal por debajo de 84, por más que tenga una frecuencia respiratoria. Que te respire más rápido no quiere decir que te oxigene mejor. Ha perdido medio litro, 2,5 litros, la mitad de la volemia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sospechemos un shock, ya sea por una hemorragia interna, externa, pero veamos un paciente que el pulso esté, que haya tenido una herida, que el pulso esté acelerado, que esté con signos de hipotensión porque le bajó el pulso radial, ¿sí? O tenga algún alterado sensorio, que esté somnoliento, confuso, sin TEC, y le veamos la piel húmeda o pálida, este paciente está en shock hipovolémico y hemorrágico y es la emergencia que debemos tratar. Es la principal causa de muerte actualmente en las heridas de armas de fuego y armas de blanca. Nosotros somos blancos de esto, y debemos actuar rápido. Debemos estar preparados, debemos tener nuestros botiquines. Acá vuelvo a poner abajo una manta dorada, como verán. Estos pacientes, si no mueren del shock, pueden morir por hipotermia, por más que sea en Santiago del Estero con 40 grados, perdió 2 litros de sangre, ese organismo está perdiendo calor y se nos va a morir. Por lo menos tratemos de que no se altere más la coagulación y pongámosle una manta, si no tenemos de esta, cualquier manta, que no pierda calor por las manos, por la cabeza, ¿sí? Pónganle, si es pelado como yo, pónganle una gorra o algo, porque vamos a perder calor también por ahí, ¿sí? Así que bueno, eso era el objetivo de esta charla. Esta charla de evaluación primaria la voy a grabar para la semana que viene. Voy a dejar esta evaluación primaria y trash para la semana que viene, junto con lo que es las fases del TCC. No sé si alguien quiere hacer preguntas de shock o algo. Doctor, una duda. El ser humano, entiéndase por mayor y juveniles, ¿tenemos la misma cantidad de sangre? Fíjate, el promedio de su volemia está entre 4,5 y 5,5. Es decir, por eso trato de hacer números redondos para la atención prehospitalaria. Es decir, en un chico vamos a decir, un niño de 6 años, si vos ves que el charco es grande, no importa eso, pero sí va a tener la misma sintomatología. El pulso va a estar acelerado, entre 100 a 110 en la clase 1, en la clase 2 va a estar. Ahí les voy a compartir una foto muy linda de un cuadro comparativo, si ustedes quieren después para que la tengan. Pero ustedes tienen que saber que cuando les toque a alguien con una hemorragia, que alguien que tenga en shock, no se van a acordar lo que hoy estamos viendo, por más que se lo sepan de memoria. Si, no, está en 140, es clase 2. No importa si es clase 1, clase 2, clase 3. Ni hablar de no quiero llegar a la clase 4. Hay que actuar rápido. Tenemos que evitar el shock. Inclusive hay una clase que es más adelante que es las 5 gemas para prevenir el shock, ¿sí? Pero los chicos obviamente tienen menos sangre que nosotros. Si querés a ojo, 1 litro menos. Bien. Y alguien grande Muchas o obeso gracias. tiene más. ¿Alguna otra pregunta? ¿De anatomía? ¿Quiere que repasemos algo? ¿Que le hagamos hincapié en algo? ¿Que no hayan entendido? Doctor, buenas tardes. Le quería consultar por el tema de hemorragias internas. ¿Cuál Sí. sería el procedimiento? Digamos, yo
calculo yo que no tenemos mucho por hacer, digamos, en estos casos. Yo les he Ese debería- dejado, sí, hay mucho para hacer. En la clase que viene vamos a ver lo que se llama triage, que es a quién lo voy a mandar rápido la ambulancia. Obviamente, si ustedes saben signos vitales y viene la ambulancia y llaman, porque el problema cuando es uno no es tanto el problema es cuando tenemos múltiples víctimas. Y para eso se utiliza el triage. Uno se clasifica, entonces vos vas a decir, tengo un paciente con una hemorragia interna, está taquicárdico, taquipnea, con pulso débil, perdió el pulso radial, apenas le siento el carotidio. Ese lo llevamos primero en la ambulancia. ¿Me explico? No es el que grita más fuerte porque se quebró la tibia y peroné, es una urgencia. La urgencia es el shock, chicos. Entonces, si yo tengo una herida penetrante en el abdomen o en el pecho, el tema del abdomen te lo toco ahora, el tema del pecho, cuando veamos respiratorio, hay un capítulo que se trata solamente de eso que se va a hacer. Pero cuando yo tengo una herida de arma blanca y me la dejaron clavada en el abdomen o en el pecho, no la saquen, chicos, ni en el cuello ni en el brazo. Sí, ahí yo le puse como objeto enclavado, empalado, lo fijan y lo trasladan con eso. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando penetra te puede romper una arteria y ese mismo objeto te está haciendo la presión sobre la arteria para que no sangre. Si vos lo sacas, pueden comenzar a sangrar. Si vos tienes una herida que te han dejado el agujero en el abdomen, lo que tienes que hacer es ponerle una gasa, una toalla o algo sobre la herida y una ligera presión, no cortarle toda la presión del abdomen. Se le hace presión sobre eso con una buena gasa, una buena toalla y lo controlas y das aviso. Y ahí lo que tenés que hacer en una herida en el abdomen es buscar y prevenir el shock. Le controlas cada ratito, cada un minuto el pulso, le controlas cómo está respirando y vas monitoreando. Y vos le decís, tengo un paciente que está con herida de arma blanca o arma de fuego en el abdomen, no está en shock, pero está ansiosa, tanto. Yo siempre digo, traten de dejar la línea de comunicación abierta, entonces después dice, no, está con 140 latidos por minuto, no tiene pulso, ¿me explico? No vamos a poder salvarle. Hay un cuadro que ustedes si ven en la clase de introducción que hice del coronel Bentley, que son las causas de muerte en combatientes terrestres, hay causas que son solamente salvables por cirugía. Y acá en la atención prehospitalaria vamos a aprender a aprender las que se pueden salvar en el ámbito prehospitalario. Por más que venga el doctor Pavón, que soy yo, y te atienda en la vía pública y estás perdiendo sangre, y yo lo que si ustedes me preguntan a mí es si la ambulancia me dice que va a venir en 15 minutos y está en un shock clase 2, lo evacúo a la víctima. La subo en mi móvil y voy avisando, mirá, está entrando en shock, no están llegando, seguime, mandame la ubicación por WhatsApp en tiempo real, pero me explico, porque peor va a ser que llegue 15 minutos tarde en la ambulancia, más los 15 minutos que tiene después para el regional. Y lo otro que les recomendaba acá en la escuela de policía es que traten de tener un contacto directo con la guardia regional, es decir, no es lo mismo cuando, o el 107, es decir, no, tengo un masculino con herida en el abdomen. No, tengo un masculino con signos de shock clase 2. Si vos decís, ¿por qué? Porque tiene pulso 130, no tiene pulso radial, tiene pulso carotidio, está con taquipnea más de 30 y perdió, está muy manchada la ropa con sangre. Por favor, urgente. ¿Sí? Y el problema es que a veces la gente de la ambulancia van a llegar y no te lo van a poner la vía. Así que si es mi hijo, yo lo evacúo. No sé si te contesté la herida, la pregunta. Y si es en el pecho, lo seguimos en un capítulo de vías respiratorias que es amplio, porque ahí son las causas de muerte, es el neumotor a tensión, y te voy a enseñar cómo prevenirlo si te pega un tiro en el pecho. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No tengan miedo de preguntar. Si a ustedes les gusta, yo les puedo compartir PDFs de artículos, aquellos que quieran,
pero el material que acá le estamos dando en la clase es lo básico. También le quiero contar que este curso no es para que se asusten. Estas clases son aburridas, las primeras son introductorias, después se pone más dinámico cuando veamos control de hemorragia, y cada capítulo vía aérea, pero al igual que el examen, no vamos a ver nada. Te voy a preguntar cuál es el pulso normal, cuántos tipos de shock. Es decir, la idea es que las preguntas sean para que les quede después, que la que conteste le quede como resumen de todas estas diapositivas que estamos pasándole. ¿Sí? Nadie lo va a venir a bochar y a saber quién sabe más. Esto es para cada uno. Aquel que estudia va a ser mejor socorrista. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sole? No, doctor, en el chat no hay ninguna pregunta. Por eso sí, no sé si puede hacer como un resumen de lo que hemos visto para los que no se han podido conectar a la clase pasada, un Bueno, resumen de lo que se ha visto en la clase anterior y cómo lo enganchamos con esta nueva temática de evaluación primaria y secundaria, porque en la clase dale. anterior, la primera clase hemos visto triage, si no me equivoco, y No. bueno, estaría bueno como que hagamos un resumen global de todo para los que no han podido conectarse y están conectados ahora. Bueno, ahí veo 3 chats, pero bueno, fíjense ustedes. Nosotros, Doctor, disculpe. sí, Antes que pase el resumen, digamos, usted habla del tiempo, digamos, de traslado a un hospital, a un centro de asistencia. En los casos del herido en el interior de la provincia, ahí es sí. más tiempo, digamos, que se maneja, más labor, digamos, hay que hacerlo más tiempo al trabajo. Bueno, este Y, curso es el primer curso que se hace del Instituto Superior 100% virtual. Es decir, yo entré este año, en marzo, al Instituto Superior. Aquellos que no me escucharon, cumpliendo la función de vicerrector, y me pareció, desde la parte médica mía, que la pandemia me ha dejado a mí en positivo, es que me puse a hacer muchos cursos de capacitación en forma virtual. Y obviamente no es lo mismo cuando yo hago un curso de estos de primeros auxilios, que yo puedo practicar vendar y eso, pero me pareció muy útil ponerles videos, porque a veces el policía que está en el interior, venir, dejar la familia. Es un curso que no lo quise ni poner obligatorio que se conecte hoy, pero que sí vean los videos para que puedan contestar las preguntas. Y ustedes en el interior van a poder salvar. ¿Por qué? Porque la causa de muerte prehospitalaria, si vos cuando termines ver los protocolos March y PAUS, que son lo que vamos a aplicar, y lo aplicas rápido, es decir, no pierdes tiempo en asistir a la víctima, te va a dar tiempo de traerla de acá 3 horas al hospital. Es decir, lo que vos fíjate que este shock que fui pasando clase 1, 2, 3, es porque nadie le pudo controlar la hemorragia rápido. Pero si había alguien idóneo, se hacía en el Monte Quemado, y le hizo un control de hemorragia perfecto, ya no está sangrando. Y si se acuerdan de la diapo que yo puse, el músculo, la piel y el hueso puede estar 4 y 6 horas sin sangre. Cuando los traumatólogos, yo soy traumatólogo, cuando nosotros operamos, le hacemos como un pequeño torniquete, isquemia a la pierna, operamos 1 hora y media, 2 horas, tranquilamente. No pasa nada, ¿sí? Entonces, hay una sola cosa que a diferencia del protocolo del TCC que se aplica afuera del país, es en el neumotor a tensión, que lo vamos a ver, que es clavarle una aguja para drenarlo, que eso en Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, en otros lados lo hacen, pero las leyes argentinas te dicen que todo acto médico debe hacerse por un médico. Por eso no le quise poner, les comenté ya, el curso Medicina Táctica, sino le puse Socorrismo Táctico,
¿Por qué? Porque si a mí me pasa que vos estás con un compañero que está haciendo una neumotora tensión en el interior y se va a morir en 10 minutos, 5 minutos, porque no puede respirar porque tiene todo el pecho insuflado de aire y hay que salvar la vida colocándole una aguja y yo te voy a dar los conocimientos donde se clavan, ¿sí? Después está en vos en ver si lo hace o no. Es decir, yo creo que ningún compañero te va a hacer un juicio ni legalmente si vos le dices, señor juez, este paciente, si vos lo hablas idóneamente, tenía un tiro en el pecho, tenía síntomas de neumotora tensión. ¿Por qué? Porque tenía la yugular ingurgitada, no estaba respirando, se estaba poniendo cianótico. Estoy en el interior, la ambulancia iba a demorar media hora y ya no respiraba, no respiraba, no respiraba, no respiraba, y bueno, o lo dejas morir o le pones la aguja. Es decir, ¿cuál es el peor daño? Para mí me parece que si vos le pones una aguja, ya vas a ver que no va a generar ningún daño más que salvar la vida. Pero lo que mata por lejos, el 60% de las causas de muertes es la hemorragia. Y la hemorragia la van a saber controlar perfectamente. Así que cuando termine el curso van a saber controlar las hemorragias. Por eso ya les di un pequeño adelanto, o sea, aquellos que vieron anatomía, los tipos de hemorragia, y ya después vamos a hacer un tipo de control de hemorragia más militar, que es más rápido. ¿Por qué? Porque esa clase de hemorragia, si la vieron, les digo que pongan vendaje, esto y esto, y en realidad cuando estamos en la calle nos estamos llevando 300 vendas encima. Vamos a ir llevando los elementos tácticos. Eh, no sé si te contesté, pero obviamente también juegan ventaja estar en el interior, pero si lo hacen bien las cosas, se va a salvar. Muy bien, Eh, doctor, muchas gracias. no, por favor. Para aquellos que no se conectaron y escuchan este audio, es así. La primera clase fue la presentación, un poquito la introducción de lo que es el TCC, que es un protocolo del Ejército de los Estados Unidos, el Tactical Combat Care, que es el cuidado de las víctimas o de los combatientes. Es un protocolo que ya tiene más de 2 décadas de uso. Se usó en la guerra de Irán, Afganistán, se está usando en la guerra actual de Rusia y Ucrania, es decir, lo están usando todas las fuerzas militares, todas las fuerzas policiales, todos los bomberos de Alemania y cualquier que haga asistencia prehospitalaria, inclusive los médicos que son especialistas en atención prehospitalaria, están usando este protocolo. Se ha visto que previniendo o haciendo una asistencia rápida prehospitalaria, esa mortalidad del 90% de los heridos graves se salvaban, se empiezan a salvar. Entonces, eso fue la introducción, un pequeño resumen. Les mandé, después de esa clase anterior de introducción del TCC, les mandé unos videos de anatomía, ¿sí? Un poquito de lo que es también tipos de heridas, cortante, punzante, qué es una hemorragia. Les di un tips para controlar la hemorragia. Y les di ahora la clase, les había mandado la clase de signos vitales y shock, se las mandé. Con eso vamos a ver la semana que viene lo que es el triage o la valoración primaria. La valoración primaria es lo que yo le voy a hacer a la víctima cuando llego, y la valoración secundaria son los controles periódicos que le voy haciendo. Eso es la parte civil. La parte táctica es una clase que me cuesta mucho la que viene a mí, porque si bien trabajo en la policía, capaz que acá hay muchos chicos que están trabajando en las fuerzas especiales o tienen entrenamiento táctico, para ellos les es más fácil, pero como esto es un protocolo militar, ellos hablan no solo de que tienen que tener conocimiento de medicina táctica, sino de desplazamiento, técnicas de arrastre, técnicas de varias técnicas tácticas que yo se le hice en videíto para aquellos que no tenían, de mi ignorancia, que ahí capaz que lo usemos a la gente que sabe más, pero el objetivo mío no es que aprendan la parte táctica policial en este curso, sino que cómo ellos plantean que cuando hay enfrentamiento con fuego vivo, que no es solo ir a controlar un vendaje, sino que primero está la táctica y la misión, y algo de eso le vamos a copiar nosotros, porque eso, si no, van a tener más heridos. Así que bueno, yo seguramente que el domingo le estaré pasando el video de la clase de semana que viene, y aquellos que la quieren ver la pueden ir viendo para que ya le queden grabadas, para que los que no se la puedan ver, y si no, la daremos en vivo en directo la semana que viene, aclarando las dudas, o las dudas que tenga yo, me la aclarará la gente que sabe también.
Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a dar por finalizado entonces, ¿me parece? Bueno, gracias, doctor. Doctor, Gracias a todos gracias. los cursantes, todos los que participan y también valorar el esfuerzo que hacemos para brindar estos cursos de capacitación de manera virtual para poder llegar a un gran número de efectivos policiales, más que nada la gente del interior. Y bueno, como siempre les digo, resaltar la importancia que son estos cursos, sobre todo virtuales. Así que muchas gracias, doctor, Yo, por su aporte y no, por por compartir favor, el gracias conocimiento por, sobre, por, por sobre el invitarnos. área. Soledad es es la oficial estrella acá del Instituto Superior, es la que me pidió que hagamos este curso. La verdad que está detrás de esta simple voz, que hoy estoy destruido, pero hay mucha logística y ella se encarga de todo eso junto con Legui y la gente Pato. Así que bueno, le agradezco a ellos y le voy a pedir, Sole, porque yo siempre les digo, vean la página, tenemos una página del Instituto Superior que también está interesante, aprovecho para comentarles que todos los viernes estamos tratando de hacer un webinar. ¿Qué es un webinar? No es un curso, es una charla informal de algo, ¿sí? Se dieron, yo di de RCP, hoy se dio, creo que les compartí el de parto prehospitalario, no solo de primer auxilio, también se ha dado varios de la parte de ley Lucio, de la niñez, creo que la semana que viene hay uno de la institucionalización de la policía, es decir, le vamos a compartir el link, ¿para qué? Para que, pues, yo creo que estudiando vamos a ser cada vez mejor todos. Pero bueno, ahí también en la página pueden ir viendo los distintos cursos que estamos haciendo, virtuales, presenciales o híbridos, ¿no? Que es venir un poco un día y hacer virtual otro día. Así que bueno, me despido, chicos, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, doctor. Hasta la semana que Gracias. No, viene gracias a ustedes por y buen fin aguantar. de semana para todos. Que Gracias. descansen. Nos vemos, doc. Chao, chicos.